Y, ¿cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Simón Bolívar auguró que la Gran Colombia tendría un enorme problema, su geografía. Tan fracturada y montañosa, tan diversa y rica, sería una ventaja y al mismo tiempo su perdición, pues contribuiría a la división. Lo peor fue que nos equivocó, pues fueron la economía y la política las que agudizaron la separación, circulando ideas tóxicas que llevaron a la desunión y haciendo de la economía un renglón que solo favorecía a los que tenían el poder de la nación, aunque, y eso no fue visto por el prócer Simón, la cultura popular colombiana ha hecho el trabajo que nadie hizo, y no fue porque alguien así lo quiso, sino que naturalmente se dio. Todos compartimos la misma historia, todos compartimos el mismo dolor, y a través del arte, los sueños y la cultura popular es que el pueblo resistió. ¿Puedo poner a grabar? Claro que sí, joven. Lo que diré quiero que todo el mundo lo oiga. Y cuénteme, ¿cómo fue que terminó en la guerra? Yo era un niño, como muchos en Colombia que nacen en medio de la guerra, de bombas, balas, atentados, que pasó esto, que pasó lo otro. Eso no se va permeando. También en los medios se oía que la guerrilla había hecho un atentado en tal lugar, que este grupo en ese otro lugar, y uno iba sintiendo que había un enemigo dentro del país. Cuando crecí me tocó ver cómo la guerrilla se llevó a mi papá porque mi hermano mayor se había ido a prestar el servicio militar. Eso me marcó. Me sumergí en una nube oscura de resentimiento. Para mí no había más que odio y un objetivo claro: acabar con cualquier cosa que oliera a guerrilla. En ese entonces los macetos estaban reclutando y yo me uní sin pensarlo. Y como mi meta era clara, escalé y me volví comandante. Perdón, estudié, me volví duro, arrogante y serio, y el que era cuando tenía 15 había desaparecido, ni jovial ni alegre. Ahora todo era oscuro, mi senda se volvió negra. Mi objetivo fue acabar con todo lo que fuera insurgencia, y lo hice bien, o eso creía, pero solo dejé dolor. Por culpa mía exterminaron a mi familia, y yo acabé con muchas familias más. Y después de todos estos hechos que me ha narrado, ¿cómo se siente su conciencia? Mi conciencia empezó a sentirse mal cuando leí un libro sobre relatos de guerra. Era tan explícito y doloroso que me di cuenta que yo había provocado todo eso. No lo del libro exactamente, pero que si las víctimas que yo provoqué hubieran escrito también un libro, serían las mismas atrocidades. Hubo un relato que no me dejó dormir, el de un man que tomó las armas después de ver cómo asesinaron a su familia, y me vi reflejado. Él contó toda la barbarie que cometió y lo que le tocó vivir, y al final decía que él también era víctima, que él no había pedido volverse un vengador, las circunstancias lo habían puesto ahí, y yo simplemente no pude soportar eso. Todo el tiempo ahí, y jamás me había puesto a pensarlo, yo era una víctima, y con todo lo que hice probablemente ahora hay miles como yo, lo que quiere decir que estamos condenados si no hay un cese al fuego y un acuerdo. ¿Apuestas por la paz? Totalmente. Yo aprovecho este espacio para pedir perdón y para hablar la verdad de todo lo hecho. Asumiré las consecuencias de mis actos. Creo que para poder acabar con la cadena de odio debe haber primero paz y después verdad, y sobre todo escuchar a los demás. De verdad que muchísimas gracias por ese relato tan sincero. ¿Qué le estará pasando a nuestro país? Desde la última vez que yo le canté, mi último bambuco hablaba de amor. Ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse teniendo voz. Si la moral del mundo va para atrás, ¿qué se hicieron los hombres que hacen el bien? Siempre en la misma cosa no habrá poder para que la justicia traiga la paz. Ay, hay que sacar al diablo y no hay más que hacer. Cércalo y mátalo si quieres, si puedes, pero no olvides que es el tiempo quien lo ha forjado, que lo educaron los sacerdotes ilustres, dioses llamados privación y venganza,
que otros como él se gestan en los hornos del odio y de la matanza. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar. Sabremos la salud que una sociedad tendrá si revisamos cuáles son esos valores que en su seno engendra. Colombia ha destacado por darle importancia a la seguridad y a la guerra, pero también hay en su acción el retomar ejemplos pasados para hacer la paz, como en los 80s y los 90s. Pero para que sea una cosa del pasado el abandono y la orfandad, hay una obligación con la palabra y con la verdad, y la debemos asumir el Estado y la sociedad. Todos tenemos una historia que merece ser escuchada. Solo así habrá entendimiento, solo así llegará la paz anhelada. Entonces esa labor de dignificar la muerte fue algo que le ayudó a sanar. Totalmente. Es que la tristeza de nacer en este contexto es grande. Y uno viviendo al borde de un río como el Magdalena, que bajaba muertos a diario, entonces los pescadores los traían y nosotros los arropábamos con mantas blancas y les dábamos cristiana sepultura. Eso a mí me ayudó, porque a mis 2 hijos los desaparecieron río abajo y yo jamás supe de ellos. Entonces cada vez que llegaban esos cuerpecitos aquí, yo ayudaba para que fueran bien despedidos. También porque siempre he querido pensar que los municipios de más abajo, alguien pudo haber hecho lo mismo y ya están descansando en paz los huesitos de mis niños. ¿Y cómo está su esposo? Ah, él se la pasaba dándose golpes de pecho el pobre. No ve que él prestó el servicio militar y todavía piensa que los muchachos pagaron por eso. Pero yo no creo. Aquí lo que hay es un fratricidio. Todos se hacen daño y nadie tiene por qué llevar culpas ajenas. Pero él se siente culpable por estar vivo y por no haber podido hacer nada. Muy duro todo, pero ahora todo está bien. Claro, ahora a pesar de todo uno sigue vivo y hay que seguir luchando. Dios es bueno y nunca nos ha abandonado. La historia de nuestro país ha sido la misma en todo lado, solo cambian los matices y todo es claro si uno no está sesgado. La geografía es diferente y ni hablar del tinte cultural, sin embargo, es pertinente que empiece a existir un relato grande y nacional, uno que nos una y nos haga sentir orgullosos y dejar a un lado la referencia despectiva de que esto es un platanal. Los relatos de las personas son algo importante que merecemos escuchar, porque en una sociedad entender el relato del otro es parte del crecimiento personal. Y así termina este capítulo que abordó la parte testimonial. Ya habrá un 10º capítulo para hablar sobre cómo aquí en Colombia la paz puede ser una realidad. No lleva un fin, aunque ya se haya dicho, bueno es decirlo. Hay que apagar la guerra con la canción, porque solo el bambuco tiene permiso de hacer llorar el alma de la nación, porque solo el